Dios les bendiga, amigos, familia. De nuevo con ustedes, Marta Cristina Medellín, en gloria en lugar de ceniza, el tiempo que nos va a ayudar a recibir la gloria de Dios para transformar nuestras vidas. Y le damos gracias a Dios por el día que pasó, por el nuevo día de vida y nos ponemos en sus manos y le pedimos que la bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza con ella sea sobre nuestras vidas, que nos guarde, nos proteja de todo mal y peligro y de toda obra de las tinieblas en Cristo Jesús con la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar de la estima en Dios. La estima equilibrada, la autoestima es como nosotros nos vemos, pero nosotros tenemos que enfocarnos en cómo Dios nos ve y cómo quiere Dios que nosotros seamos. Entonces, muchas veces vemos a personas con problemas emocionales o espirituales y que quieren cambiar, pero que parece que no cambian, que repiten patrones, que quieren demostrar cosas, que quieren demostrarse cosas a sí mismos, que quieren recibir la valoración de los demás, que se sienten que no son estimados, que no son valorados, que se ven a sí mismos muy poquita cosa. Y hay dos tipos de estima opuesto, la muy baja autoestima o la sobreestimación. Entonces, cuando uno dice, ¿qué es la autoestima? Es como uno piensa de uno mismo. ¿Y qué se estima? Es de estimar, de valorar. Entonces, cuando nosotros hablamos de la autoestima, de la baja autoestima, es que las personas no se valoran, que las personas se creen muy poca cosa. Y cuando se habla de la alta estima es que se creen demasiado y aún pasan por encima de las demás personas. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros tengamos una estima equilibrada. ¿Y cómo hacemos para equilibrar nuestra autoestima? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber si tenemos baja autoestima o alta autoestima. A veces es confuso, porque a veces las personas que tienen una estima muy baja, que fueron subestimados, perdón, que fueron subestimados, entonces su actitud es cambiar todo esto y sobreestimarse. Entonces creerse mucho, pasar por encima de los otros, pensar que tienen derecho a todo. Entonces, a veces esto, uno no sabe cuál de las dos autoestimas desequilibradas es peor. Si la sobrevalorada o la subvalorada. La baja o la muy alta estima. La palabra de Dios dice, pues vamos a hablar primero de la baja autoestima y de que Dios no quiere que nosotros nos miremos como poca cosa. Todos los seres humanos tenemos aptitudes, actitudes, dones, cosas de mucho valor. Dios nos creó con un valor muy grande. ¿Y qué sucede cuando a veces nosotros hemos sido maltratados en la infancia? Entonces viene eso de creerse poquita cosa. Entonces la gente que tiene baja autoestima no se conoce bien a sí misma, no conoce a Dios, porque si conociera a Dios sabría cómo ve Dios a cada uno de sus hijos, porque tiene una información incorrecta de sí mismo, porque de pronto tuvo una influencia traumática en la infancia. La mayoría de la gente tiene pensamientos negativos de sí mismo porque tuvieron maltrato verbal de sus padres, de su familia, de sus hermanos, tuvieron malas relaciones con los padres. Entonces hay padres con una autoestima muy baja que fueron maltratados por sus padres y y cargan esto y vienen y dan de lo mismo que recibieron. Entonces dan maltrato a sus hijos, palabras negativas, palabras de desaprobación, nunca los felicitan, siempre los critican. Entonces esto marca muy profundamente a las personas. Y muchas personas creen que son eso y lo van a mantener hasta la muerte, no cambian. ¿Pero por qué? Porque no tienen una relación con Dios, porque en Dios todo puede cambiar, Dios puede cambiar. Si los hombres se burlaron de sus aspiraciones, de sus sueños, de lo que usted habló, como pasó con José. ¿Se acuerda que él tuvo sueños y los hermanos se burlaban de él y aún el padre lo reconvino? Por los sueños que él tuvo y se burlaban de ellos.
Hay personas que porque no tienen una biografía llena de estudios, de palmarés, se creen poquita cosa. Y hay personas que no tienen estudio, pero son seres humanos tan hermosos, tan valiosos, pero no se pueden a veces ver a sí mismo porque no tienen valor. Entonces hay traumas, maltratos, golpes, divorcios, hay muchas cosas que pueden dañar y traer una influencia negativa a la vida de las personas. Y Dios no quiere eso, Dios no quiere que tengamos esa visión tan negativa de cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice en Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Yo creo que debe quedar claro que la autoestima no es lo mismo que la estima de Dios. Uno puede tener una estima porque uno se da un valor, pero Dios a uno, nosotros somos creación de Dios y Dios nos da un valor, Él nos ve como la niña de sus ojos, Él nos ve muy valiosos. Cuando se habla de este versículo en Efesios 5, se habla también de que esto se refiere en la relación del esposo a la esposa. Pero tenemos que mirar que nadie se puede aborrecer a sí mismo. Dios no quiere eso. Nadie puede aborrecer a su pareja. Dios no quiere eso. Dios quiere que nos amemos, nos sustentemos, nos cuidemos, nos valoremos. Entonces, la consideración y aprecio por alguien tiene que ver con quién es. Y muchos no sabemos quiénes somos. No sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. A veces estamos tratando de complacer a las personas y no somos reales, no somos naturales porque queremos lograr aprobación de las personas. Y eso lo hacen las personas que tienen la baja autoestima, que se moldean a lo que quieren otras personas para que la gente los valore, los respete, los ame. Pero no debe ser así. Dios nos da una conciencia, nos tiene que dar una conciencia del valor que tenemos cada uno de nosotros. Mire, es muy bonito en 1 Corintios 13. Yo digo que lo que habla de 1 Corintios 13 del amor, yo pienso que una persona equilibrada, con una estima equilibrada, es así como el amor de 1 Corintios 13 dice, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, el amor es paciente, es bondadoso. Y mire, cuando yo digo esto, una persona que es bondadosa, una persona que es paciente, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace lo indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor y que no es egoísta. Yo pienso que una persona con una autoestima equilibrada en Dios es así. No busca lo suyo, no es egoísta, no arma drama, sino está tranquilo. Las cosas que los otros dicen no le afectan, sean buenas o malas, está tranquilo, ¿cierto? La persona que tiene una autoestima sobrevalorada, ya sea porque él mismo la creó, que tiene tan baja autoestima que se sobrevalora como para defenderse del maltrato que tuvo, entonces pasa por encima de los demás, es egoísta, busca lo propio, no le importa pasar por encima de los demás, no le importa lo que los demás piensan, no, yo voy a hacer esto y lo hago porque me lo merezco, porque valgo, porque... Y eso no es así. Uno vive una vida social y uno tarde o temprano se va a volver en contra. Las personas se van a hartar de estar con una persona así, la van a rechazar, porque todo tiene que tener un equilibrio, todo tiene que tener, la palabra de Dios dice, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. No podemos amar al prójimo más que nosotros mismos, pero no nos podemos amar nosotros más que a los demás. Entonces, cuando uno piensa todo yo, lo que yo quiero, yo paso por encima de los demás, que los demás hagan todo para mí, yo pienso que eso es peor, peor. Pienso que esa es la peor estima, creerse más, creerse perfecto, creer que no se equivoca, hablar todo el tiempo de sí mismo, hablar de sus logros, de lo que es y pasar por encima de los demás. Eso es lo peor porque tarde o temprano estas personas se van a quedar solas. Se van a quedar solas porque no es equilibrado, no es sano pisotear a las personas, porque tarde o temprano las personas van a salir de esto
y te van a confrontar y te van a dejar solo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que equilibrar nuestra estima, pensar en los demás, ser generoso, ser amable. Gracias a Dios, la autoestima no es así estática. Nosotros podemos cambiar. Cuando llegamos a Cristo Jesús, podemos cambiar y ser equilibrado. La palabra de Dios en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y mire lo bonito, o sea, tenemos que dejar de vivir en la carne, tenemos que mirarnos como Cristo nos ve y vivir con Él y vivir con Cristo en nosotros y darnos el valor equilibrado, valorarnos. Mire que hay mucha gente que son actores, deportistas y que tienen muchos seguidores, pero cuando uno ve su vida interior, están frustrados. mm, Toman drogas, consumen muchas cosas y muchos terminan aún suicidándose, porque de nada vale que seres humanos los sigan si él mismo y lo valoren, si él mismo no se valora, si no siente el valor de Dios en su vida. Entonces no tiene que ver con lo mucho que usted tenga o los grandes éxitos y los grandes triunfos. Lo que nos hace ser unas personas valiosas para nosotros mismos y para Dios. Eso no tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con el equilibrio que tenemos, y cambiar las vivencias del pasado. No importa lo que la gente nos hizo, nosotros no podemos vivir cargando lo que otras personas nos hicieron. No, nosotros no podemos permitirle que las vivencias del pasado o lo que el mundo dijo nos afecte. Nosotros tenemos que afectar el mundo cambiando, creyendo la palabra de Dios, siendo las personas que Dios quiere que seamos. Hay otras personas que para cambiar su vida, su situación, su estima, su valía, van a cosas que el baño, que el riego, que el no sé qué, porque la gente no me quiere, porque la gente sí me quiere, para que la gente me vea bien, para yo tener éxito. No, eso es mentira del diablo, es engaño. Todas esas lecturas que la gente hace que para subir la autoestima es una mentira, porque es que eso no se puede cambiar de afuera hacia adentro. Hay que cambiar de adentro hacia afuera. Y el único que te cambia de adentro hacia afuera es Dios. Es Dios, es el único que nos puede cambiar. En 1 Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, si nosotros vamos a vivir pendientes de lo que dice el mundo nunca, nunca nos va ni siquiera nosotros nos conocemos a nosotros mismos, menos el mundo nos va a conocer y va a poder decirnos quiénes somos. Nosotros no nos podemos mirar en los ojos de los demás, nosotros tenemos que mirar a los ojos de Dios y saber que lo primero que tenemos que hacer para tener una estima equilibrada es amar a Dios sobre todas las cosas, amarlo con toda nuestra alma, con nuestra mente. Y eso lo dice Mateo 22 en el 37. Y en el 38 dice: este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, miren lo importante que es uno equilibrarse, no valorarse más que a los demás, no menospreciarse. Y uno tiene que trabajar en eso, con la palabra de Dios, trabajando en todo eso y examinándose y cambiando. Mire, uno se da cuenta cuando uno es egoísta, uno sabe y uno se cree que es uno muy vivo, muy avispado, porque paso por encima de los demás. Dice la palabra en Romanos 12:3: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Entonces tenemos que trabajar. Nuestras relaciones son importantes y de acuerdo a la estima que tenemos, a cómo tratamos a los demás, cómo nos tratamos a nosotros mismos, vamos a tener relaciones en bendición o relaciones en maldición. Trabajemos en eso, examinémonos, pongámonos frente al espejo de Dios, frente a la palabra de Dios, y trabajemos por cambiar. Podemos cambiar. Dios nos ayuda. Bueno, queridos amigos, familia, los dejo con esta reflexión
Y de nuevo nos veremos mañana en Gloria en lugar de ceniza. Bendiciones y a reflexionar y a cambiar. Dios les bendiga.